Vamos a escuchar el comentario de Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, compañero Esteban Delgado, compañero Surum, compañero ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Karina, Francis Villalona. Buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Ayer sucedió un hecho que nosotros desde la Z queremos analizarlo. Sucedió en la República del Perú con el destituido presidente Pedro Castillo. Hay muchas especulaciones, pero nosotros vamos a abordarlo con el mayor nivel de objetividad, posible, siempre enmarcado dentro de la verdad. Resulta que la oligarquía peruana, tal cual como escuché a don Álvaro decir, nunca aceptó al presidente Pedro Castillo por su origen, un profesor de educación rural de un lugar muy apartado del Perú, pero también el profesor Castillo demostró poca capacidad, poco talento, poca inteligencia emocional para dirigir un país como el Perú, que tiene tantos quiebres desde el punto de vista socioeconómico, tiene tantas situaciones. Lo primero es que hay que decir que ha sumergido este país en una gran crisis, no solamente institucional, sino una crisis también desde el punto de vista social. Porque como bien sabemos, para ser presidente de la República hay que lidiar con muchos intereses y también tener la capacidad del diálogo. Hay que tener una capacidad de diálogo para entender al otro. ¿El otro? ¿Quién es el otro? El otro es el tercero. ¿Quién es el tercero? El tercero es la oposición política. Entonces el profesor llegó con una idea de un marxismo, pero como que nadie nunca entendía cuál era su criterio que tenía sobre Marx, sobre las ideas de izquierda y etcétera. Se hizo famoso en Perú porque desarrolló una huelga profesoral que estremeció todo este estado, todo este territorio, pero realmente no había tenido una experiencia de estado. Recuerden que Perú, a raíz de la crisis que se ha dado, ha tenido en menos de 6 años 7 presidentes. O sea, es un país totalmente fragmentado, polarizado. Yo pienso que desde el apresamiento de Fujimori, aquellos años de Fujimori en el país, no ha existido lo que se podría denominar como una paz política. Es un país que está permanentemente en situaciones de quiebre, permanentemente en situaciones de crisis política. El hecho de que en 6 años hayan pasado por la presidencia de dicho país 7 presidentes indica de que realmente este país tiene una situación conflictual en su sociedad que es digno de observar. Pero fijémonos en algo, porque muchas personas tienen ideas que hay que aclararle. Fijémonos en este detalle. 101 congresistas votó a favor de la resolución que declaraba en vacancia la función del presidente. 6 votaron en contra y hubo una abstención de 10. Ese número le indica a usted que el expresidente Castillo no contaba con las mayorías políticas para poder mantener un gobierno. Le voy a dar otro dato más importante. El gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo inmediatamente le anunció la disolución del Congreso, comenzó a abandonarlo en cascada, lo que indica que era un candidato que no tenía un partido fuerte, era un candidato que no tenía una plataforma política fuerte, era un candidato que no tenía, o un presidente que no tuvo un proyecto de nación claro frente a los peruanos. Entonces originó toda esta situación política que ha sumergido al país peruano en una crisis institucional y una crisis de ingobernabilidad. Las primeras instituciones tutelares de este país que mostraron desacuerdo con la decisión de disolver el Congreso fue la Suprema Corte de Justicia, y a ellos se sumaron otros poderes. Entonces, ciertamente pudiésemos pensar que la oligarquía nunca lo aceptó, como de hecho nunca lo aceptó, porque es más que evidente que la burguesía limeña no aceptó a este profesor rural. Pero no podemos decir que este derrocamiento, si se quiere decir derrocamiento, para mí no es derrocamiento, porque fíjense que se utilizan los mecanismos establecidos en la Constitución para deponer este presidente que intentó violentar la Constitución. No podemos decir que es un presidente que se ha derrocado porque es de izquierda, porque cuando analizamos los votos, quien lo sustituye a él es una persona vinculada a las izquierdas en dicho país. Lo que tenemos que decir es que los pueblos, lamentablemente,
a veces toman decisiones sin ponderar la hoja de vida, sin ponderar en las condiciones políticas de ese aspirante, y por eso nosotros desde la República Dominicana entendemos que estas experiencias hay que tomarla en cuenta y la figura del debate tiene que estar registrada en la ley, porque los dominicanos y las dominicanas tenemos el interés de que quien aspire a dirigir la nación dominicana tiene que decirnos de qué manera va a resolver los problemas más acuciantes que se presenten en la coyuntura en nuestro país. Por ejemplo, ahora mismo el tema migratorio, el tema de la economía, el tema de la corrupción, el tema de los subsidios. Por ejemplo, Esteban estaba haciendo un comentario sobre el tema energético y a mí me parece que tal cual como él plantea el comentario, yo podría pensar que la inobservancia de esos funcionarios le creó un daño al Estado. Entonces también tiene que existir un presidente, un aspirante presidente, que también establezca todo este tipo de situaciones y cómo la va a abordar, porque el Estado dominicano, como bien se dice, ni agradece ni guarda rencor, pero al final del día eso es dinero público que bien puede usarse para comprar medicamentos, para comprar camas, para utilizarlo en las necesidades del pueblo. Sin embargo, por una inobservancia, tiene que gastarse más dinero en un subsidio eléctrico que probablemente, tomando las previsiones de la planificación, no se hubiesen gastado. De manera que lo que pasa en el Perú, despejemos todo esto, quitémosle el fanatismo ideológico. Esto no es un problema desde izquierda o de derecha. Simplemente lo que ha pasado en el Perú es que se cogió a una persona que no tenía las condiciones mínimas de administrar un país, que no tenía el liderazgo, que no tenía la capacidad de poder lidiar con tantos intereses, quiso cometer una acción anticonstitucional, y entonces esta situación derivó en que la Constitución se activara y aplicara los mecanismos para poner al costado a un presidente que quiso violar la Constitución y las leyes en su país.